Gracias, hermano Gerson. Salen los chiquitos, ¿verdad? A su clase. Solo que hoy los niños de la clase de adolescentes se van a quedar aquí. ¿Por qué? Porque el asunto que tratamos en el pasaje de hoy trata con ustedes. Así que miren, tenemos aquí a varios niños. Vamos a ver sus Biblias, niños. Sus Biblias. Vamos a irnos a la epístola a Tito. Al capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 4, 5 y 6. Tito 2, del 4 al 6. ¿Lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Bendito Dios y Padre, seguimos delante de tu presencia, habiéndote adorado y recordado el sacrificio de Cristo. Y ahora, Padre, emprendemos el tiempo de la exposición de tu palabra. Oh Señor, te ruego que tú, Señor, reines durante la exposición de tu palabra en cada una de las palabras que se dirán. Y que tu gracia y tu amor, oh Padre Celestial, vaya enseñando a tu iglesia, exhortando a tu iglesia, consolando a tu iglesia, guiando a tu iglesia, santificando a tu iglesia, oh Señor. Ayúdanos a ser una iglesia piadosa, de vida piadosa, y por lo tanto una iglesia de gran devoción a ti. Oh Señor, gracias por los consejos que nos das en tu palabra para las personas de diferentes edades y roles. Danos la humildad de tomarlos y de asumirlos y ser hacedores de tu palabra. Te ruego que me concedas humildad para exponer tu palabra. Que estos asuntos, Padre, que tratas en tu palabra y que hoy tratas frente a nosotros, los pueda exponer con humildad. Tu humildad, Señor. Y también, Padre, te agradezco por el amor que me has dado para los que me oyen. Haz que este amor crezca y florezca día a día. A todo sea tu palabra, Señor. Háblanos en el nombre de Jesús. Amén. En el capítulo 2 de Tito, en los versículos que estamos leyendo, y podríamos decir hasta el versículo 10, el apóstol le está hablando a Tito acerca de algunas instrucciones o mandamientos para una vida piadosa. Lo hemos dicho a lo largo de la serie de mensajes, que el libro de Tito, la epístola a Tito, es una epístola que nos invita a una vida piadosa. Desde el inicio, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Y en el original se podría decir que produce piedad. Entonces, en la epístola de Tito no solo hay una invitación a que seamos piadosos, dado que dentro de las cosas que Pablo le dice a Tito es: te dejo en Creta para que corrijas lo deficiente y establezcas ancianos en cada ciudad. También se toma el tiempo en el capítulo 2 de decir algunas cosas muy puntuales que era necesario corregir en las diferentes ciudades de la isla de Creta.
Pero como Dios inspiró al apóstol para escribir esta epístola, sabiendo Dios de la vigencia de estos principios, verdades, realidades y mandamientos a lo largo de los siglos, hemos llegado al año 2022 y estas enseñanzas siguen siendo trascendentales para la iglesia. Hoy vamos a hablar y a invertir tiempo a hablar en cuanto a estos mandamientos para las mujeres jóvenes y para los jóvenes en general. Puede ser que algunos o varios de ustedes digan, no estoy en ninguno de esos dos grupos, pero no significa que el Espíritu Santo no está aquí obrando y por medio de la exposición de su palabra pueda confrontarle con algo en especial para santificarle y guiarle a la piedad. Esto es muy importante para el apóstol Pablo, la vida piadosa. No las buenas obras para salvación, sino las buenas obras como demostración de que somos salvos por la gracia de Dios. En el capítulo 3, en el versículo 8 dice, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistáis con firmeza, le dice a Tito, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras, en una vida piadosa. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Ahora, ¿cómo nosotros como cristianos podemos llegar a vivir una vida piadosa? Solo escuchando la palabra del Señor. ¿Habrá algo más que hacer para poder vivir una vida piadosa? Pues déjeme decirle que a diferencia de la justificación o de la salvación de nuestras almas, donde nosotros solamente somos realmente iluminados por el Señor, salvos por total gracia de Él, como dice Jonás 2:9, la salvación es de Jehová. A diferencia de la salvación, en nuestro proceso de santificación, Dios sí nos da una responsabilidad para avanzar en nuestro grado de santificación. Y voy a poner un ejemplo. Ejemplo, hermanos, que creo que todos podemos entender en este salón. Alguien talentoso en la pintura para ser un gran pintor tiene que practicar el arte. Un músico, un violinista, un chelista, para tocar esas grandes piezas, aunque esté lleno de talento, tiene que practicarlas. Un deportista, los más exitosos deportistas, para llegar donde han llegado con los éxitos que el deporte les ha dado. Tenemos deportistas, varios entrenadores y deportistas han tenido que esforzarse y tener que disciplinarse. Si ustedes visitan aquí en Tegucigalpa la vía olímpica, a veces usted va a escuchar, aunque todos son deportes, pero dicen la disciplina tal. ¿Es así, profe? La disciplina, y le llaman disciplina a los diferentes deportes o a las diferentes disciplinas. Porque para crecer en piedad, hermanos, es necesario invertir tiempo en el Señor. Como dice Primera de Timoteo 4, versículos, vamos a leer del 6 al 9. Dice también el apóstol Pablo a otro pastor, a otro misionero, a otro teólogo, le dice. Primera de Timoteo 4, 6. Si esto enseñas a los hombres, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y viejas. Ejercítate para la piedad.
Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha. Pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. No podemos crecer en piedad, en testimonio, en santidad, en buenas obras que demuestren que nuestra ancla es Cristo, si no nos disciplinamos en el Señor. En elementos básicos de la vida cristiana. Leer su palabra, orar, cantar, asistir a la iglesia, hablar de Cristo, orar en compañía de otros hermanos, estudiar junto a otros la Biblia. Tenemos que disciplinarnos para poder crecer en la piedad. Entonces todo esto estos mandamientos, hermanos, que iniciamos a estudiar el domingo pasado y seguimos hoy y seguiremos en la próxima oportunidad, sería en vano si no les enseño que es necesario que crezcan en la piedad, que se ejerciten en la piedad, que inviertan tiempo en la piedad. Ahorita los 40 países creo que son del mundo van a participar en un torneo deportivo de los de mayor trascendencia en el globo terráqueo. Son 23 atletas por cada país, futbolistas, el Mundial de Qatar. Estos hombres desde ya se están preparando, hermanos, cuidando su alimentación. Y los más disciplinados, hermanos, se duermen a la hora, se levantan a la hora, se ejercitan a diario, se ejercitan en el deporte físicamente y su mente está enfocada. Porque hay varios que tienen la posibilidad de levantar un trofeo inolvidable para ellos. Y entonces es necesario para ellos ejercitarse. Nosotros tenemos un encuentro aún más maravilloso con Cristo. Y desde ya tenemos que irnos ejercitando para ese momento, para correr con paciencia, hermano, la carrera que tenemos por delante y despojarnos del pecado que nos asedia, obedecer sus mandamientos. La palabra de Dios ahí en Juan 14:15, dijo el Señor, léanlo conmigo por favor, Juan 14:15. Si me amas, ¿qué dice? Guarda mis mandamientos. Y aquí hay mandamientos para la iglesia. Hoy, focalizados desde el versículo 4 al versículo 6 de esta epístola a Tito. Es importante, hermanos, crecer en la piedad y en el buen testimonio. Un pastor dijo, una iglesia saludable tendrá un testimonio vigoroso en el mundo gracias a que sus miembros son obedientes a la voluntad del Señor. Y es necesario que ustedes y yo seamos obedientes a la voluntad del Señor. Habiendo dicho eso, vayamos al texto que nos ocupa hoy. El versículo 4 del capítulo 2 de Tito. Y le dice a las ancianas, les dice, después de decir todo lo que les dijo, les dice que enseñen a las mujeres jóvenes. Hay cosas que las mujeres jóvenes deben de aprender. Y enséñalas a las mujeres jóvenes. Prácticamente les está diciendo, ayúdelas a ser sabias desde su juventud. Y enumera algunas cosas. Primero dice, enséñale a sus mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Ese orden en que se presentan los maridos e hijos no está hablando de un grado de intensidad de amor que debe de amar más al esposo, a su marido que a sus hijos. No tiene nada que ver. El orden
que está ahí es un orden importante, pero no está diciendo en grado de amor, porque no es que va usted a amar más a su esposo que a sus hijos, o los hombres a su esposa que a sus hijos, ni va a amar más a sus hijos que a su esposo. Es el amor que hay íntegramente para ambos. Es muy difícil de comparar, pero son amores que lo entregan todo. Bueno, la Biblia lo dice. A las mujeres son jóvenes, y por algo lo dijo el apóstol Pablo. Enséñales a amar a sus maridos y a sus hijos. Ese orden es un orden que es un orden para tener un amor ejemplar, que ejemplifica. Las mujeres jóvenes deben aprender que Dios ha ordenado que amen a sus maridos. Y amando a sus maridos, que la mayoría de pasajes dijo, maridos, amad a vuestras esposas, a vuestras mujeres, como Cristo amó a la iglesia. Pero aquí dice a las mujeres, porque sus hijos o sus hijas les va a servir de ejemplo y les va a nutrir ver cómo ustedes aman a sus maridos. Ellos van a saber que les aman a ellos, pero también van a ver que aman a sus maridos. Así que no es un orden de intensidad de amor, sino un orden que nos va a enseñar a ser les va a enseñar a ser ejemplares en amor. Eso tiene muchas implicaciones. Esta manera en que Pablo lo presenta aquí. Pero el consejo en esencia es: amen a sus maridos y a sus hijos. Además les dice a ser prudentes. No sean imprudentes, sino sean prudentes. Tienen un dominio propio. Eso es la prudencia. Bueno, para las mujeres creyentes, Pablo les escribe para que se les enseñe a las mujeres de Creta a ser prudentes. Y hoy, exponiendo este pasaje, mujeres, la Biblia les manda a ser prudentes. No solo prudentes, también dice castas. Esa palabra castas, podríamos decir que se está refiriendo, hermanos, a esa pureza. ¿Y por qué no decirlo, a la pureza sexual? Para que sean castas en su manera de hablar, en las cosas, en las conversaciones en las que platican. Ustedes son mujeres creyentes. Castas en su manera de vestir. Vean que le dice a Pablo, yo se lo dije hace muchos domingos, qué tarea más difícil que corrigiese lo deficiente. No sé si era más difícil en la isla de Creta o en el siglo XXI. Decirle a una mujer, tiene que ser casta en su porte, en su manera de vestir. Habrán miles de argumentos en contra de lo que la Biblia enseña en cuanto a esto. Pero lo que la Biblia dice es que deben de ser castas. No deben de andar enseñando lo que solo su marido debe de conocerles. Deben de ser castas. Además de eso, cuidadosas de su casa, hacendosas. Está en la Biblia, hermanos. Tal vez no va a estar en algún manifiesto feminista todo esto.
Porque el manifiesto feminista no tiene en su mente la moral cristiana. El manifiesto feminista y los movimientos han llevado a creer tanto al hombre y a la mujer que los oficios femeninos que la Biblia enseña son denigrantes y no lo son. Son honorables. Y la Biblia dice que hay que enseñar a las mujeres jóvenes a ser cuidadosas de su casa. No es que el hombre se va a desconectar de esto, pero aunque le da el liderazgo al hombre en el hogar, pero la mujer tiene un rol en ser cuidadosa de su casa. Podemos ir y leer proverbios en cuanto a la mujer virtuosa, cuidadosas de su casa. Cuiden su hogar. Es un mandamiento para las mujeres. Deben ser cuidadosas de su casa. Hoy por hoy, la necesidad lleva a que la mujer también tenga que trabajar. Creo que sería lo ideal que la mujer estudie, se prepare y pueda educar a sus hijos y que el esposo gane lo suficiente para que la mujer pueda tomar su trabajo y gastar sus energías con tranquilidad, sabiendo que la provisión viene y que no le va a hacer falta nada para sus cosas y las cosas del hogar. Pero no vamos a tapar el sol con un dedo. La realidad de nuestros días también, y en muchos casos, no en todos, pero en la mayoría de casos, pues nuestras esposas también trabajan. Así que además de hacer su responsabilidad, nos están ayudando con la nuestra. Que Dios las bendiga. Buenas es lo siguiente que enumera. O sea, no, lo contrario de bueno, mal. No sean malas con sus empleadas domésticas si las tienen, sean buenas. No sean malas con sus hijos, con sus compañeros de trabajo, con su vecino, con el necesitado, sino que tienen que ser buenas. Con el que conocen en la calle, con el que nos atiende en el hotel, en el parqueo. La mujer debe tener un porte de alguien bondadoso. Sujetas a sus maridos. Tal vez el algoritmo de Facebook no nos baja este mensaje, hermano. Pero esto está en la Biblia. Que lo bajen si quieren. La mujer debe ser sujeta a su marido. Satanás atacó esa desde el Edén. No se fue a Adán, se fue a Eva. Yo no digo que la raza humana no hubiera caído, pero ¿qué le costaba a Eva decirle alto? Vamos donde Adán. Cuando ya ella había tomado la decisión, y no voy a excusar a Adán, es responsable de lo que pasó, pero quiero que entiendan el principio. Cuando ya ella había tomado la decisión, ya había comido del fruto prohibido. Hermano, no se acercó donde Adán para que lo probara, y ahí de Adán si no le daba una mordida al pobre, ¿verdad? Esa es la realidad de nuestros días, hermano. Espero que entiendan la figura. Pero no debe ser así. Esto no denigra a la mujer en ningún aspecto, porque ante la imagen de ambos somos portadores de la imagen de Dios. Pero Dios tiene un orden y un principio de autoridad que viene en todas las sagradas escrituras.
a los gobiernos, no importa con qué mano escriban, son autoridad. Y hay que respetar a las autoridades. En las empresas hay autoridades y tenemos que respetarlos. En las comunidades, en las alcaldías, en la iglesia misma y en el hogar también Dios la designó. Y dice la Biblia que hay que enseñar a las mujeres jóvenes a ser sujetas a sus maridos. Ahora muchas veces el hombre se agarra de esto para reclamar autoridad, pero él no cumple con la suya. No provee para su casa, no protege a su familia. Se tira del barco cuando se está hundiendo en vez de quedarse ahí y ver cómo hace que ese barco se mantenga a flote. Y tampoco estoy justificando a las mujeres. Pero muchas veces la responsabilidad por la cual la mujer no se sujeta a su marido es porque los maridos son unos irresponsables con el liderazgo que Dios les ha dado. Hombres, ustedes son los líderes espirituales de su casa. Asuman ese rol. Y definitivamente a muchos nos toca aprender que tenemos que ayudar a nuestras mujeres en cuidar la casa, en ser buenos y para que se sujeten. Ayúdele a su mujer en casa. Y se va a sujetar, hermano. Bueno, hermanitas, no se preocupen. El texto avanza. Y ya estamos llegando al fin de este versículo. Pero vea lo trascendental de todo esto que les dice. Porque lo que ataca a Satanás es el hogar, hermano. Y tenemos que cuidar el hogar, la relación conyugal, el matrimonio. Se requiere mucha paciencia de uno y de otro lado. A las mujeres se requiere mucha paciencia para sujetarse, que hay hombres que pierden con muchas cosas. O sea, ceden su autoridad, se quebrantan su autoridad de muchas maneras. Y también se requiere paciencia de los hombres. Recuerden, es una relación de dos pecadores imperfectos. Así que ambos deben de ser humildes. Pero dice, enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos. Dice, ¿para qué? Vean lo delicado de desobedecer esto. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Si esto les enerve por dentro, no se la vayan a desquitar conmigo, hermano. Y si lo quieren hacer, pues ni modo. Pero no vamos a dejar de enseñar lo que la Biblia enseña. Ahora respiren profundo, hermanas. Vamos con los jóvenes. Aquí están. Jóvenes. Por allá atrás veo más y por ahí. Vean que a sus madres les dijo varias cosas. ¿Lo notan? Que amen a sus maridos, a sus hijos, que sean prudentes, castas, buenas, cuidadosas de su casa, sujetas a sus maridos. Pero dice, exhorta a estar al lado de las personas, enseñándoles, exhorta. Asimismo, a los jóvenes a que sean prudentes. A un joven pedirle prudencia.
en el siglo XXI. No, si es un joven, déjelo que le dé rienda suelta. Pues fíjese que la Biblia no enseña eso, hermano. Tenemos que aprender a pedirle a Dios sabiduría para ver cómo manejamos esos cambios bíblicamente. Porque ellos están en una edad donde los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida les va a pasar por enfrente todos los días, haciendo muchas ofertas. Y si no tienen prudencia, en otras palabras, dominio propio, se van a descarrilar, hermanos. Se van a ir a vagar en este mundo. Jóvenes tienen que tener dominio propio. Y aquí están. Orábamos en la mañana, se los dije ahorita y lo recalco. Hay muchos, somos una iglesia que hay bastantes madres solteras que les toca bregar sola con sus hijos. Y aquí hay varios hijos de madres solteras que están aquí con nosotros. Más de uno. Y otros que sería bueno que sus madres allá en casa les pongan este mensaje. Respeten a sus madres. Respeten a sus madres. Sean prudentes en la manera de dirigirse a sus madres. Sean prudentes en la manera que la voltean a ver. Sean prudentes con el tono de voz que le hablan. Porque las que están casadas, pues está uno de hombre. Y si mis hijos le levantan la voz a mi esposa, yo puedo intervenir. Y pongo orden. A mi esposa no le va a hablar así. Pero ellas solo están ellas criándolos a ustedes. Y si ellas les quieren poner orden, más malcriados se vuelven a veces los niños. Bueno, están desobedeciendo a la Biblia. La Biblia dice que tienen que ser prudentes. Y dicho sea de paso, sus madres no les cuentan todas sus aflicciones. No le den una más, siendo malcriados, sino que sean prudentes. Tienen que ser prudentes, jóvenes, con lo que miran. Me preguntaba un pastor de Estados Unidos, ¿y qué tantos problemas estás teniendo tú con la pornografía? Me dicen los miembros de la iglesia. Bueno, al menos que yo no esté enterado, hermano. Yo le dije, no, aquí no tenemos problemas con eso, le dije yo. Por menos que yo sepa. Ay, así me dijo. Jóvenes, cuidado con lo que miran. Porque sus ojos los pueden desviar a la peor desgracia de sus vidas. Tienen que tener dominio propio y los padres tampoco no sean, perdonando la expresión, pero se la puede decir boca abiertas. Monitoreen lo que sus hijos están viendo. Tienen que ser prudentes, jóvenes. Tienen que tener dominio propio de sus emociones, de sus deseos pecaminosos. Tienen que ser prudentes para escoger sus amistades. Una amistad puede ser una cosa tan linda o puede ser el camino a la ruina. Así que jóvenes, hoy están jóvenes, pero dentro de 10 años van a ser unos hombres. Desde ya sean prudentes. Vayan a Cristo. Escuchen el evangelio. Pregúntenle a sus padres del evangelio. Ustedes también son pecadores, jóvenes, niños que necesitan redención en su alma, que necesitan ir a la cruz y pedir perdón por sus pecados, por sus imprudencias, por sus irrespetos, por lo que están viendo.
pedirle perdón al Señor, arrepentirse de sus pecados y clamar misericordia para que Cristo more como el Salvador y Rey de sus vidas. Alégrate, joven, en los días de tu juventud, dijo el sabio. Antes que vengan los días malos en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Pero en algún momento dice, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Jóvenes, sean prudentes. Prudentes en ser respetuosos. Jóvenes de Iglesia Bautista Berea. No me estoy dirigiendo a niños o jóvenes de otra iglesia. Me estoy refiriendo a ustedes. Aquí hay 2, 3, 4, 5, como 6 o 8 y no vinieron muchos. Pero jóvenes, hay más. Sean prudentes con los hermanos de la iglesia. Al anciano mírenlo con respeto, con prudencia. Independientemente su manera de ser, sean extrovertidos, introvertidos, sean prudentes en saludar, en respetar. Porque tenemos que hablar lo que está de acuerdo con la sana doctrina. No tener una doctrina preciosa y una conducta deshonrosa. A eso es que se está refiriendo Pablo en el versículo 1 cuando dice, habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina. O sea, que tu conducta compagine con lo que crees, con tu doctrina, con tu confesión de fe, con tus mensajes, con lo que dices que eres y que crees. Amados hermanos, jóvenes, ustedes tampoco van a llegar a ser prudentes como la Biblia lo enseña si no se ejercitan para la piedad. Desde ya tienen que aprender a leer la Biblia. Desde ya tienen que aprender a orar. Desde ya tienen que levantarse cada domingo con un deseo genuino de venir a la iglesia a adorar al Señor. Cuando estamos cantando, canten. Cuando estamos orando, oren. Cuando estamos leyendo la palabra, lean la palabra. Padres, cómprenle una Biblia a sus hijos y que anden la Biblia. Cuando estemos dando ofrenda, den ofrenda. Sean prudentes en la casa de Dios. Vamos a dejarlo aquí, hermanos, para seguir el próximo domingo con el versículo 7. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, en esta mañana te doy gracias nuevamente por tu palabra. Usted sabe, Señor, que ha sido expuesta con amor, sincero, genuino, con su amor. Santifica a tu iglesia y haznos crecer en la piedad por medio de la meditación en esta palabra. Que entendamos que para la crecer en la piedad, Señor, los jóvenes, las mujeres, deben de ir a la cruz, asirse del glorioso evangelio y crecer en gracia y en piedad. Bendice esta iglesia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar con el mensaje en esta mañana.